El sol abrasador castiga la tierra árida, mientras las miradas inquietas de más de 2 millones de hebreos se dirigen hacia una ciudad imponente en el horizonte. Jericó, la primera barrera entre el pueblo de Israel y la tierra prometida. Sus muros gigantescos, que parecían rozar el cielo, se consideraban inexpugnables. Pero Dios tenía otros planes. Esta es la historia de cómo la fe movió murallas que ningún ejército había conquistado en siglos. Josué contemplaba Jericó a la distancia, entrecerrando los ojos contra la luz deslumbrante del atardecer. Después de 40 años de peregrinación por el desierto, el pueblo de Israel finalmente estaba a las puertas de la tierra prometida. Pero el primer obstáculo era formidable, una ciudad fortificada que parecía invencible. El Señor ha entregado Jericó en sus manos, murmuró para sí, recordando las palabras divinas. Aún así, como líder, sentía el peso de la responsabilidad. Miles de vidas dependían de sus decisiones tras la muerte de Moisés. Detrás de él, el campamento israelita se extendía como un mar de tiendas. Hombres, mujeres y niños que confiaban en su liderazgo, que creían en la promesa divina. Josué sabía que necesitaba información antes de cualquier acción. «Tráiganme a 2 hombres», ordenó a su asistente. «Hombres valientes y astutos. Necesitamos conocer a nuestro enemigo antes de enfrentarlo». Mientras esperaba, Josué recordó su travesía, desde la esclavitud en Egipto hasta aquel momento crucial, el cruce del Mar Rojo, el maná que caía del cielo, el agua que brotó de la roca. En cada desafío, Dios había estado presente. ¿Por qué sería diferente ahora? La noche caía cuando los 2 elegidos se presentaron ante él, listos para la misión más peligrosa de sus vidas: espiar la primera ciudad cananea que enfrentarían. Los 2 espías israelitas se movían silenciosamente entre las sombras de las calles angostas de Jericó. El murmullo de la ciudad, con sus mercaderes, soldados y ciudadanos, disfrazaba su presencia, pero sus corazones latían acelerados. Cada mirada en su dirección parecía una amenaza, cada conversación susurrada sonaba como una denuncia. «Extranjeros en la ciudad», el grito resonó de repente, enviando oleadas de pánico a los 2 hombres. Sin conocer el laberinto urbano de Jericó, corrieron desesperadamente hasta encontrar una casa en la muralla, la casa de Rahab, una prostituta local. «Por favor, escóndenos», suplicaron jadeantes. «Somos israelitas y nos persiguen». Rahab, una mujer de ojos perspicaces y reputación cuestionable, asintió con rapidez. «Sé quiénes son ustedes y lo que ha hecho su Dios. Cómo secó el Mar Rojo y destruyó a los reyes amorreos. Todo Jericó tiembla de miedo ante su Dios». Ella los condujo a la azotea de su casa y los escondió bajo manojos de lino apilados, apenas con tiempo antes de que llamaran violentamente a su puerta. «¿Dónde están los hombres que hospedaste?», exigieron los soldados del rey. «Son espías israelitas». Con una calma sorprendente, Rahab mintió. «Sí, estuvieron aquí, pero ya se han ido. Si se dan prisa, podrán alcanzarlos en el camino hacia el Jordán». Cuando los soldados se marcharon, ella regresó junto a los israelitas. «Júrenme que perdonarán a mi familia cuando tomen esta ciudad, pues los ayudé». «Nuestra vida por la suya», prometieron solemnemente. «Cuando invadamos la tierra, tú y tu familia serán perdonados». Rahab entonces los ayudó a escapar, descolgándolos con una cuerda por la ventana de su casa en la muralla externa de la ciudad, indicándoles que se ocultaran en las montañas durante 3 días hasta que cesara la búsqueda. Tras 3 días en las colinas rocosas, evitando las patrullas cananeas, los 2 espías finalmente regresaron al campamento israelita. Exhaustos, cubiertos de polvo y con el rostro quemado por el sol, se presentaron de inmediato ante Josué. El líder los recibió en su tienda, con la mirada ansiosa por noticias. Alrededor, los ancianos de Israel aguardaban en un silencio tenso. «Habla», ordenó Josué al mayor de los espías. «El Señor ciertamente ha entregado toda esa tierra en nuestras manos», relató el hombre, su rostro iluminado de entusiasmo. «Todos los habitantes están aterrorizados por nuestra causa». El segundo espía continuó.
Las historias de nuestro Dios los precedieron. Lo que hizo en Egipto, cómo dividió el Mar Rojo, cómo derrotó a los reyes amorreos, todos lo saben. Sus corazones se derritieron de miedo. Josué escuchaba atentamente mientras describían las impresionantes fortificaciones de Jericó. Murallas tan anchas que los carruajes podían correr sobre ellas, tan altas que parecía que desafiaban el mismo cielo. «Pero hay más», agregó el primer espía. «Una mujer nos ayudó, Rahab, que vive en la misma muralla. Nos escondió y engañó a los soldados del rey. A cambio, prometimos que ella y su familia serían perdonadas cuando tomáramos la ciudad». Josué asintió lentamente, procesando cada información. «Así se hará. Si Dios ya puso el miedo en sus corazones, la victoria es segura». Esa noche, mientras el campamento dormía, Josué permaneció despierto, contemplando las estrellas. «Señor», susurró en la oscuridad, «¿cómo derribaremos murallas tan formidables?». La respuesta llegaría de una manera que ningún estratega militar podría haber imaginado. A la mañana siguiente, Josué fue despertado por una presencia. Al abrir los ojos, vio una figura imponente ante él. Un hombre con la espada desenvainada. Se levantó rápidamente, alerta. «¿Estás de nuestro lado o del lado de nuestros enemigos?», preguntó, llevando la mano a su arma. «Ni de uno ni de otro», respondió el extraño. «Soy el comandante del ejército del Señor». Inmediatamente, Josué se postró rostro en tierra. «¿Cuál es el mensaje de mi señor para su siervo?». «Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es santo», ordenó el comandante celestial. Con reverencia, Josué obedeció. Allí, en presencia del mensajero divino, recibió instrucciones que desafiaban toda lógica militar conocida. «Marcharán alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra, una vez al día, durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuernos de carnero delante del arca. En el 7º día marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Cuando oigan el toque prolongado de las trompetas, todo el pueblo dará un fuerte grito de guerra, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo». Al amanecer, Josué convocó a los ancianos y sacerdotes, compartiendo las instrucciones divinas. Muchos se miraron con desconcierto. ¿Cómo derribar murallas macizas simplemente marchando y gritando? Pero la presencia de Dios era palpable en el campamento, y nadie se atrevió a cuestionar. «Prepárense», ordenó Josué. «Mañana comenzaremos. Y recuerden, mantengan silencio absoluto durante las marchas. Nadie debe pronunciar palabra hasta el momento del grito final». Esa noche, mientras el pueblo se preparaba, los habitantes de Jericó observaban con nerviosismo el vasto campamento israelita. Habían cerrado firmemente las puertas de la ciudad, reforzado sus defensas y almacenado provisiones, pero el miedo creciente en sus corazones era una batalla que no podían ganar. El sol apenas se había asomado en el horizonte cuando el ejército de Israel se organizó para la primera marcha. Al frente, 7 sacerdotes con trompetas de cuerno de carnero, seguidos por el Arca de la Alianza, el símbolo sagrado de la presencia de Dios entre su pueblo. Detrás, los hombres armados marchaban en formación. Dentro de Jericó, los centinelas hicieron sonar las alarmas al ver el movimiento. Los soldados corrieron a sus posiciones en la muralla, esperando un ataque convencional. Los ciudadanos asustados se escondieron en sus casas, abrazando a los niños en silencio aterrador. Pero el ataque no llegó. En cambio, los cananeos observaron perplejos cómo el ejército israelita simplemente rodeaba la ciudad en silencio absoluto, salvo por el sonido constante de las trompetas de los sacerdotes, sin grito de guerra, sin flechas lanzadas, sin escaleras ni arietes contra las puertas, solo una procesión silenciosa e inquietante. «¿Qué están haciendo?», preguntó un oficial al rey de Jericó, que observaba desde su torre más alta. «Algún ritual mágico, sin duda», respondió el monarca, intentando mostrarse tranquilo, aunque su corazón latía acelerado. «Preparen más flechas y piedras. Si intentan acercarse, estaremos listos». En la casa de Rahab, la familia reunida intercambiaba miradas de aprensión. «¿Por qué marchan así?», susurró la madre de Rahab.
No lo sé, respondió ella, pero su Dios es poderoso. Si hacen esto, hay un propósito. Cuando completaron una vuelta entera alrededor de Jericó, los israelitas simplemente regresaron al campamento, sin ataque, sin provocación, solo aquella marcha enigmática y el sonido penetrante de las trompetas, que parecía calar hasta los huesos de los defensores. Esa noche en Jericó, el rey reunió a sus consejeros y sacerdotes. ¿Qué clase de hechizo intentan contra nosotros? Nadie tenía respuestas, solo teorías aterradoras sobre el Dios de los israelitas, el mismo que había ahogado al ejército egipcio y dividido el río Jordán unos días antes. En el campamento israelita, Josué reunió al pueblo. Sigan confiando, obedezcan en silencio, Dios cumplirá su promesa. En el segundo día, se repitió la misma escena. Los sacerdotes con sus trompetas, el arca de la alianza, el ejército en marcha silenciosa, una vuelta completa alrededor de la ciudad y el regreso al campamento. En el tercer día, otra vez. Con cada día que pasaba, la tensión dentro de Jericó aumentaba. Los defensores permanecían en alerta constante, exhaustos por la vigilancia ininterrumpida. Algunos empezaron a preguntarse si los israelitas solo trataban de desgastarlos psicológicamente antes del verdadero ataque. Tal vez deberíamos salir y enfrentarlos, sugirió un capitán al rey. Esta espera es insoportable. ¿Y caer en alguna trampa?, replicó el monarca. Number, nuestras murallas son nuestra fuerza. Mientras permanezcamos dentro de ellas, estaremos seguros. Entre los israelitas, la paciencia también se ponía a prueba, especialmente entre los guerreros más jóvenes, que no entendían por qué no atacaban directamente. ¿Por qué perdemos el tiempo con estas marchas cuando podríamos estar luchando?, murmuró un joven soldado de la tribu de Judá. Porque la batalla no es nuestra, sino de Dios, respondió un anciano a su lado. En los desiertos del Sinaí, aprendimos a confiar en los caminos del Señor, por extraños que parezcan. Fue Él quien nos sacó de Egipto, no nuestra propia fuerza. En el cuarto, quinto y sexto día, la rutina continuó inalterada. Toda la ciudad esperaba en vilo, consumida por la ansiedad creciente. En su casa en la muralla, Rahab preparaba a su familia. Cuando la ciudad caiga, todos deben estar aquí. Nadie puede salir. Este cordón rojo en la ventana será nuestra señal para los israelitas, nuestra protección. ¿Y si no cumplen el acuerdo?, preguntó su hermano menor. Cumplirán, respondió Rahab con firme convicción. Su Dios es distinto de los nuestros. Es un Dios que cumple promesas. En la noche del sexto día, Josué reunió a todo el pueblo de Israel. Sus ojos brillaban con una luz intensa cuando anunció: «Prepárense. Mañana el Señor entregará Jericó en nuestras manos. Recuerden, todo en la ciudad debe ser destruido, excepto Rahab y todos en su casa. Nadie debe tomar nada para sí, pues la ciudad entera está consagrada al Señor». Un murmullo recorrió a la multitud mientras consideraban lo que traería el séptimo día. La madrugada del séptimo día encontró al campamento israelita en movimiento antes incluso del primer rayo de sol. Había una energía diferente en el aire, una expectativa casi palpable. Los sacerdotes ajustaban sus vestiduras, preparaban las trompetas. Los guerreros revisaban sus armas por última vez. Josué caminaba entre el pueblo, con el rostro sereno pero resuelto. «Hoy veremos la gloria del Señor», afirmaba a cada grupo que pasaba. Al primer destello del alba, iniciaron la marcha. Los habitantes de Jericó, ya habituados al ritual diario, los observaban con la misma mezcla de temor y desconfianza de los días anteriores. Pero algo era distinto. Los israelitas marchaban con más vigor, con un propósito claro. Cuando completaron la primera vuelta, no se detuvieron. Continuaron marchando, comenzando una segunda circunvalación de la ciudad. En las murallas la alarma se propagó. «No se detienen, algo es diferente hoy». El rey fue informado de inmediato y corrió a su puesto de observación. Su rostro palideció al ver a los israelitas completar la segunda vuelta e iniciar una tercera. «Refuercen todas las posiciones. Prepárense para un ataque inminente», ordenó con la voz delatando el pánico.
Los israelitas continuaron, tercera, cuarta, quinta vuelta alrededor de la ciudad condenada. El sol ascendía en el cielo y el calor se intensificaba, pero el ritmo de la marcha no disminuía. Sus pasos levantaban nubes de polvo y el sonido de las trompetas resonaba cada vez más amenazador. En la sexta vuelta, muchos en Jericó ya no podían soportar la tensión. Los niños lloraban, las mujeres rezaban a sus dioses, los hombres empuñaban armas con manos temblorosas. Rahab reunió a su familia en la habitación más interna de su casa, con el cordón escarlata colgando visiblemente de su ventana. «No importa lo que escuchen, no salgan de aquí», instruyó con firmeza. «Nuestra salvación depende de que permanezcamos juntos bajo este techo». Finalmente, los israelitas iniciaron la séptima vuelta. Los sacerdotes soplaban las trompetas con fuerza renovada, el sonido reverberando contra las paredes de la ciudad como un lamento sobrenatural. Cuando completaron la última vuelta, Josué alzó su mano. El ejército se detuvo. Por un instante, un silencio absoluto envolvió el valle. Israelitas y cananeos conteniendo el aliento al unísono. Entonces, Josué gritó con toda la fuerza de sus pulmones: «Griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad». El grito que surgió de miles de gargantas israelitas fue como un trueno que rasgó el cielo, un rugido colectivo de fe y obediencia que retumbó contra las antiguas piedras de Jericó, haciéndolas vibrar con una frecuencia imposible. Dentro de la ciudad, el terror fue total al sentir el primer temblor. Las murallas, esas mismas murallas que durante generaciones habían resistido a ejércitos y a la intemperie, comenzaron a sacudirse. «Los dioses nos han abandonado», gritó un sacerdote cananeo cayendo de rodillas. En el palacio real, copas de vino cayeron de las mesas y estatuillas de dioses paganos se desplomaron de sus pedestales. El rey de Jericó, que momentos antes mostraba confianza en sus defensas inexpugnables, ahora veía cómo su mundo se desmoronaba literalmente. Los gritos de los israelitas continuaban en una cacofonía ensordecedora cuando sucedió lo impensable. Secciones enteras de las murallas se desplomaron como si estuvieran hechas de arena, no de piedra sólida. Grandes bloques que habían desafiado los elementos por siglos, ahora se deshacían como polvo. En su casa, Rahab y su familia se abrazaban, sintiendo cómo la estructura de su propia vivienda, erigida sobre la muralla, temblaba violentamente. Pedazos del techo caían a su alrededor, pero milagrosamente, esa parte específica de la muralla permanecía en pie mientras todo alrededor se derrumbaba. «Es el poder de su Dios», susurró Rahab, con los ojos muy abiertos, justo como temía y esperaba. Cuando el polvo empezó a asentarse, se reveló una escena increíble. La orgullosa Jericó, considerada inconquistable, ahora quedaba completamente expuesta. Sus murallas, antes su mayor orgullo, no eran más que montones de escombros esparcidos por el suelo. Josué dio la orden final: «Avancen, la ciudad es nuestra conforme el Señor lo prometió». El ejército israelita irrumpió en Jericó desde todos los flancos, a través de las brechas donde antes había murallas impenetrables. No hubo una batalla real, solo la ejecución del juicio divino contra una ciudad que durante mucho tiempo se había entregado a la idolatría y la corrupción. Siguiendo las instrucciones divinas, todo en la ciudad fue destinado a la destrucción, excepto los metales preciosos que serían consagrados al tesoro del Señor. Nada debía tomarse como botín personal, pues la ciudad entera estaba bajo anatema, dedicada a la destrucción total. En medio del caos, 2 guerreros israelitas, los mismos que habían espiado la ciudad, corrieron directamente hacia la casa de Rahab. Reconociendo la señal del cordón rojo que colgaba de la ventana, aseguraron la salvación de la mujer y de toda su familia, sacándolos de la ciudad condenada tal como habían prometido. El sol comenzaba a ponerse cuando Rahab y su familia, padres, hermanos y todos sus parientes, fueron llevados al campamento israelita. Sus rostros mostraban una mezcla de temor y gratitud, mientras dejaban atrás todo lo que conocían: los escombros humeantes de Jericó, la ciudad que había sido su hogar.
Cumplieron su palabra, dijo Rahab, al mirar a los dos espías que ahora eran sus salvadores. Así como tú cumpliste la tuya, respondió uno de ellos. Tu fe en el Dios de Israel te salvó a ti y a tu familia. Josué se acercó al grupo, con ojos penetrantes, estudiando a la mujer cananea que había ayudado a sus hombres. Mostraste más fe que muchos en Israel, declaró con respeto. De ahora en adelante, tú y tu familia vivirán entre nosotros. Según la ley, tendrían que permanecer fuera del campamento durante 7 días para luego ser completamente integrados a la comunidad israelita, un procedimiento inusual para extranjeros, pero concedido por su extraordinaria fe y ayuda. Entretanto, las llamas consumían lo que quedaba de Jericó. Siguiendo la orden divina, nada se salvó, excepto los objetos de oro, plata, bronce y hierro, que se dedicaron al tesoro de la casa del Señor. Frente a las ruinas humeantes, Josué pronunció una solemne maldición. Maldito sea ante el Señor quien se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Con la pérdida de su primogénito, echará los cimientos, y con la pérdida de su hijo menor, pondrá sus puertas. Esa noche, alrededor de las hogueras del campamento, los israelitas celebraban no su propia fuerza o estrategia militar, sino el poder de su Dios. Mediante una táctica que cualquier general habría considerado insensata, marchar en silencio y luego gritar, él había derribado murallas infranqueables. Este es solo el comienzo, declaró Josué ante la nación reunida. Así como Jericó cayó, toda esta tierra será nuestra, tal como el Señor prometió a nuestros antepasados. Para Rahab, sentada a la distancia con su familia, comenzaba un nuevo capítulo. Ella, una prostituta cananea, había reconocido al Dios verdadero antes de presenciar su poder. Su fe la salvó de la destrucción, transformándola de enemiga condenada en parte del propio pueblo escogido. Mientras el pueblo celebraba la victoria en Jericó, un hombre se movía furtivamente entre los escombros de la ciudad destruida. Acán, hijo de Carmi, de la tribu de Judá, había visto algo que no podía ignorar: un hermoso manto babilónico, 200 monedas de plata y una barra de oro. La orden de Josué había sido clara: nada debía tomarse como botín personal. Todo estaba consagrado a la destrucción o al tesoro del Señor, pero la tentación fue demasiado fuerte. Nadie lo verá, murmuró para sí mientras ocultaba los objetos en sus ropas, y son solo algunas cosas pequeñas en medio de tanta destrucción. Bajo la oscuridad de la noche, Acán regresó a su tienda y con ayuda de su familia cavó un hoyo bajo el piso, escondiendo su tesoro prohibido. Se acostó inquieto, pero consolándose con la idea de que su secreto jamás sería descubierto. Días después, Josué envió hombres a espiar Jai, la siguiente ciudad a conquistar. Los espías regresaron confiados. No es necesario que suba todo el pueblo. Unos 2 o 3 mil hombres bastarán para derrotar a Jai, pues sus habitantes son pocos. Siguiendo el consejo, Josué envió alrededor de 3.000 guerreros. Para asombro de todos, fueron completamente derrotados, perseguidos y atacados por los defensores de Jai. 36 israelitas perdieron la vida ese día y el resto huyó en deshonra. Cuando la noticia llegó al campamento, un terror helado se extendió entre el pueblo. Apenas días después de la gloriosa victoria en Jericó, ahora sufrían una humillante derrota contra una ciudad mucho más pequeña. Josué rasgó sus vestiduras con angustia y se postró rostro en tierra ante el arca de la alianza hasta el anochecer, junto con los ancianos de Israel, todos cubriéndose la cabeza de polvo en señal de lamento. «Ah, Señor Dios», clamó Josué con agonía, «¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Qué diré ahora que Israel ha dado la espalda ante sus enemigos?» La respuesta divina fue inmediata y perturbadora. «Levántate. ¿Por qué estás postrado así? Israel ha pecado. Violaron mi pacto al tomar lo que estaba bajo anatema y esconderlo entre sus pertenencias.
Por eso no podrán resistir a sus enemigos. No estaré más con ustedes, a menos que destruyan el anatema de en medio de ustedes». Una ola de consternación recorrió el campamento cuando Josué compartió la revelación divina. Alguien entre ellos había desobedecido, poniendo en peligro a toda la nación. A la mañana siguiente, todo el campamento se reunió para un procedimiento solemne. Siguiendo instrucciones divinas, Josué organizó al pueblo por tribus. El método de selección era claro: el Señor revelaría al culpable. Un silencio tenso flotaba sobre la multitud. Miles de rostros se volvían hacia Josué, algunos con aprensión, otros indignados con el desconocido que había traído la maldición sobre todos. «El Señor señalará al culpable», anunció Josué. Tribu por tribu, clan por clan, familia por familia, hombre por hombre. Entre la multitud, Acán sentía el corazón golpearle el pecho. ¿Sería posible escapar? Tal vez podría deshacerse en secreto de los objetos antes de ser descubierto, pero era demasiado tarde. Cuando se presentaron las tribus, se escogió la de Judá. Cuando se presentaron los clanes de Judá, se escogió el de Zera. Cuando se presentaron las familias zeraitas, se escogió la de Sinri. Y finalmente, de entre los hombres de la familia de Sinri, fue señalado Acán. Todas las miradas se volvieron hacia él. No había dónde esconderse ni excusa posible ante la selección divina. Josué se acercó, con el rostro grave pero compasivo. «Hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, y confiesa. Dime lo que has hecho, no escondas nada». Acán, temblando visiblemente, cayó de rodillas. «Es verdad», admitió con la voz entrecortada. «He pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Entre los despojos vi un hermoso manto babilónico, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesa 50 siclos. Los codicié y los tomé. Están enterrados en el suelo, dentro de mi tienda». De inmediato, mensajeros corrieron a la tienda de Acán y encontraron exactamente lo descrito, escondido donde él había indicado. Llevaron los objetos prohibidos ante Josué y todo Israel, esparciéndolos ante el Señor. La ley era clara e ineludible. La desobediencia de Acán había costado la vida de 36 israelitas y puesto a la nación entera en peligro. Para eliminar la maldición se requería un castigo severo. «¿Por qué nos trajiste esta desgracia?», preguntó Josué. «Hoy el Señor traerá desgracia sobre ti». Con el corazón pesado, todo Israel condujo a Acán, junto con la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía al valle de Acor. El valle de Acor se convirtió en el lugar de purificación para Israel. Allí, de acuerdo con la ley rigurosa para las transgresiones que amenazaban el pacto divino, Acán y todo lo suyo fueron apedreados y luego quemados. Se erigió un montón de piedras sobre el lugar, un monumento sombrío para que las generaciones futuras recordaran el precio de la desobediencia. Aquel valle recibió el nombre de Valle de Acor, que significa Valle de la Perturbación, marcando el sitio donde la perturbación causada por el pecado fue finalmente eliminada de Israel. De regreso en el campamento, Josué buscó nuevamente la guía divina. La respuesta llegó clara y alentadora. «No temas ni te desanimes. Toma contigo a todos los hombres de guerra, levántate y sube contra Jai. Mira que he entregado en tus manos al rey de Jai, a su pueblo, su ciudad y su tierra». La estrategia para Jai sería distinta de la de Jericó, no una demostración sobrenatural, sino una táctica militar de emboscada. Josué seleccionó 30.000 guerreros y los envió durante la noche para apostarse detrás de la ciudad. «Escuchen», les instruyó, «ustedes tenderán una emboscada detrás de la ciudad. No se alejen demasiado y estén todos listos. Yo y el resto del pueblo nos acercaremos a Jai por el frente. Cuando salgan contra nosotros como la primera vez, fingiremos huir. Ellos nos perseguirán hasta que los hayamos alejado de la ciudad. Mientras tanto, ustedes saldrán de la emboscada y tomarán la ciudad, pues el Señor la entregará en sus manos». El plan se ejecutó con precisión militar. Cuando el ejército principal de Josué se acercó, el rey de Jai reunió a sus hombres para una nueva batalla, confiado tras la victoria anterior. «Han regresado»,
anunció a sus capitanes. Esta vez los destruiremos por completo. El ejército de Jai avanzó contra los israelitas, que escenificaron una retirada convincente. El rey, viéndolos huir como antes, convocó a todos los hombres de la ciudad para la persecución, dejando Jai totalmente desprotegida. «¡Persíganlos! ¡Huyen como antes!», gritaba el rey, mientras la distancia entre su ciudad y sus defensores crecía con cada paso. Cuando todos los hombres de Jai estaban a campo abierto, persiguiendo a los israelitas, Josué extendió su lanza hacia la ciudad, la señal acordada. De inmediato, los guerreros ocultos emergieron de su escondite, irrumpiendo en la ciudad desguarnecida e incendiándola. Los hombres de Jai, mirando atrás, vieron columnas de humo elevándose desde su ciudad. Al mismo tiempo, los israelitas que fingían huir se volvieron contra sus perseguidores. Simultáneamente, los guerreros de la emboscada avanzaron desde el otro lado. El ejército de Jai quedó completamente cercado, sin posibilidad de escapar. Ese día, Israel vengó su derrota anterior y conquistó Jai por completo. La purificación del pecado había restaurado la presencia y la bendición divinas en sus batallas. Con 2 victorias significativas que aseguraban su posición en la tierra prometida, Josué guió al pueblo a un momento crucial de renovación espiritual. Tal como Moisés había ordenado décadas antes, toda la nación de Israel debía participar en una ceremonia solemne en el monte Ebal para reafirmar su pacto con Dios. El viaje no fue sencillo. Tuvieron que internarse profundamente en territorio enemigo, atravesando zonas aún no conquistadas. Pero Josué sabía que esta ceremonia era tan importante como cualquier batalla. En los valles entre los montes gemelos de Ebal y Gerisim se reunió el pueblo de Israel, un mar de rostros que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Hombres, mujeres, niños, ancianos, extranjeros que se habían unido a ellos, todos presentes para este momento histórico. Primero, Josué erigió un altar de piedras no labradas, conforme a lo prescrito en la ley, y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión al Señor. Luego, en grandes piedras recubiertas de yeso, transcribió una copia de la ley de Moisés, para que permaneciera como testimonio permanente. El instante más solemne llegó cuando el pueblo se dividió. 6 tribus se colocaron en el monte Gerisim para proclamar bendiciones, y 6 en el monte Ebal para proclamar maldiciones, tal como Moisés había instruido. En el valle, entre ellos, el arca de la alianza rodeada por los sacerdotes levitas. Adobe Firefly is the all-in-one creative studio with AI-powered image and video editing for today's creative process. Built for creators of every kind, Firefly helps you generate, edit, and experiment fast. Because the asks aren't getting smaller, the budgets aren't getting bigger, and the timelines, oh yeah, still tight. With all the best creative AI models in one place, Firefly brings your ideas to life. Unlock a better way to make with Adobe Firefly. Maldito sea el que haga un ídolo o una imagen, proclamaba un sacerdote. Amén, respondía la multitud como un trueno. Maldito sea el que deshonre a su padre o a su madre. Amén, maldito sea el que remueva la marca de límite de su prójimo. Amén. Cada cláusula del pacto divino fue recitada, cada bendición por la obediencia, cada maldición por la desobediencia. Se leyó en voz alta toda la ley de Moisés, cada mandamiento, estatuto y ordenanza, sin omitir ni una palabra. Los ecos de miles de voces resonaron entre las montañas mientras toda la nación reafirmaba su compromiso con el pacto divino. Era un recordatorio solemne de que su misión en la tierra prometida no era solo militar, sino también espiritual, establecer una nación que viviera de acuerdo con los principios de Dios. La noticia de las impresionantes victorias israelitas en Jericó y Jai se difundió rápidamente por toda Canaán. Reyes y ciudades-estado comprendieron que enfrentaban una amenaza sin precedentes. «Debemos unirnos», declaró el rey de Jerusalén a los mensajeros de los reinos vecinos. «Separados, caeremos uno a uno. Juntos tal vez podamos resistir. Pero mientras la mayoría de las ciudades cananeas se preparaba para la guerra,
Los habitantes de Gabaón eligieron un camino distinto, el de la astucia. Los líderes de Gabaón se reunieron en secreto. Los israelitas destruyen por completo las ciudades que resisten, pero perdonan a los pueblos lejanos que buscan pactos. Si lográramos convencerlos de que somos de una tierra muy lejana. Así, urdieron un plan ingenioso. Escogieron a algunos hombres y los presentaron como embajadores de una tierra distante. Los vistieron con ropas gastadas y remendadas, les calzaron sandalias viejas y rotas, les dieron odres de vino agrietados y remendados, y panes secos y desmigajados que afirmaban haber estado frescos cuando partieron de casa. Esta delegación viajó hasta el campamento israelita en Gilgal. Inclinándose ante Josué y los líderes, mostraron su artimaña. «Venimos de una tierra muy lejana», declararon, señalando sus vestimentas raídas y provisiones mohosas. «Miren nuestro pan. Estaba caliente cuando lo empacamos el día que salimos, pero ahora está seco y hecho migas. Estos odres de vino eran nuevos cuando los llenamos, ahora están rotos. Nuestras ropas y sandalias están desgastadas por el viaje tan largo». Josué y los dirigentes examinaron las provisiones de los visitantes, confirmando su aparente travesía extensa. Impresionados por la historia y por la evidencia física, cometieron un error decisivo. No consultaron al Señor, como dirían más tarde las Escrituras. Confiando en sus propios ojos y juicio, Josué hizo un pacto de paz con los gabaonitas, jurando en nombre del Señor que preservaría sus vidas. Los líderes de Israel confirmaron el acuerdo con un juramento solemne. 3 días después, descubrieron la verdad. Los supuestos viajeros de tierras lejanas eran en realidad vecinos cercanos. Los gabaonitas vivían a solo 3 días de camino. La indignación se extendió por el campamento israelita al divulgarse la noticia. «Nos engañaron», protestaron muchos. «El pacto debe anularse». Pero Josué y los líderes se mantuvieron firmes. «Juramos por el Señor, el Dios de Israel. No podemos tocarlos ahora». Confrontando a los gabaonitas, Josué cuestionó: «¿Por qué nos engañaron diciendo que vivían muy lejos cuando en realidad viven aquí cerca de nosotros?» Con franqueza inesperada respondieron: «Sus siervos sabían con claridad lo que el Señor su Dios ordenó a su siervo Moisés, darles toda esta tierra y destruir a todos sus habitantes. Temimos mucho por nuestras vidas por causa de ustedes. Por eso hicimos esto». La solución de Josué fue sabia. Honraría el juramento, preservando la vida de los gabaonitas, pero los convertiría en cortadores de leña y cargadores de agua para la comunidad y para el altar del Señor. Su engaño les había salvado la vida, pero resultó en servidumbre perpetua. Cuando Adoni-Sedec, rey de Jerusalén, supo que Gabaón, una de las ciudades más grandes e importantes de la región, había hecho un pacto de paz con Israel, se aterrorizó. A diferencia de Jericó o Jai, Gabaón era una ciudad grande y con guerreros valientes. Su alianza con Israel alteraba drásticamente el equilibrio de poder de la región. «Esto no puede continuar», declaró ante sus consejeros. «Si no actuamos ahora, otros seguirán el ejemplo de Gabaón. Necesitamos castigar a los traidores y detener a Israel de una sola vez». De inmediato envió mensajeros a 4 reyes vecinos: Joham de Hebrón, Piram de Jarmut, Jafía de Laquis y Debir de Eglón. El mensaje era simple y urgente: «Únanse a mí contra Gabaón, porque ha hecho la paz con Josué y los israelitas». Los 5 reyes amorreos juntaron sus ejércitos en una coalición impresionante. Miles de guerreros experimentados, carros de guerra y caballería, la mayor fuerza militar que la región había visto en una generación. En Gabaón, los centinelas avistaron el polvo levantado por el ejército que se aproximaba. El terror se extendió por la ciudad al comprender que la venganza amorrea había llegado. Rodeados por todos lados, enviaron mensajeros desesperados a Josué en Gilgal: «No abandones a tus siervos. Ven pronto, sálvanos, socórrenos. Todos los reyes amorreos que habitan en la región montañosa se han unido contra nosotros». Cuando llegaron los mensajeros, Josué ya había sido advertido por el Señor: «No les temas, porque ya los he entregado en tus manos.
Ninguno de ellos podrá resistirte. Sin vacilar, Josué reunió a todo su ejército y partió de Gilgal, marchando toda la noche, una travesía agotadora de alrededor de 30 kilómetros por la región montañosa. Al amanecer, lanzaron un ataque sorpresa contra la coalición amorrea. El ejército israelita apareció repentinamente mientras los amorreos aún preparaban el asedio a Gabaón. El Señor sembró confusión entre los enemigos de Israel. Desorientados por el ataque sorpresa y con sus formaciones rotas, comenzaron a huir en pánico. Los israelitas los persiguieron por la cuesta de Bet-Horón, abatiéndolos a lo largo del camino hasta Azeca y Maquedá. Mientras huían, ocurrió algo extraordinario. El Señor lanzó desde el cielo grandes piedras de granizo sobre los amorreos. Las Escrituras registran que murieron más a causa del granizo que por las espadas de los israelitas. Mientras los israelitas perseguían al ejército amorreo en fuga, Josué se dio cuenta de que las horas del día se acababan. Para que la victoria fuera completa, necesitaban más tiempo que el que quedaba de luz solar. Fue entonces cuando, ante todo Israel, Josué pronunció una de las peticiones más extraordinarias jamás registradas en las Escrituras. Alzando la voz para que todos pudieran oír, clamó: «Sol, detente sobre Gabaón, y tú, luna, sobre el valle de Ajalón». Un silencio sepulcral cayó sobre el campo de batalla mientras todos contemplaban el cielo, siendo testigos de uno de los mayores milagros de la historia bíblica. El sol se detuvo en su trayectoria en medio del cielo y la luna permaneció inmóvil. Durante casi un día entero, los cuerpos celestes parecieron quedarse congelados en su posición. Las Escrituras declaran con asombro: el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse por espacio de casi un día entero. No hubo día semejante a ese, ni antes ni después de él, día en que el Señor atendiera la voz de un hombre, porque el Señor combatía por Israel. Con ese tiempo adicional, Israel consumó su victoria sobre las fuerzas amorreas. Los soldados enemigos que lograron escapar huyeron hacia 5 ciudades fortificadas en busca de refugio. Mientras tanto, los 5 reyes abandonaron a sus tropas y se escondieron en una cueva cerca de Maquedá. Cuando informaron a Josué, él ordenó: «Rueden grandes piedras a la entrada de la cueva y dejen hombres vigilándola, pero no se detengan. Persigan a sus enemigos y atáquenlos por la retaguardia. No permitan que entren en sus ciudades, porque el Señor, su Dios, los ha entregado en sus manos». Solo después de que la batalla terminó por completo, con los remanentes del enemigo aniquilados o refugiados en ciudades fortificadas, Josué regresó a la cueva de Maquedá. Ordenó quitar las piedras y sacar a los 5 reyes. Ante todo el ejército israelita, Josué llamó a los comandantes que lo habían acompañado. «Acérquense y pongan sus pies sobre el cuello de estos reyes». Ellos obedecieron, realizando un gesto simbólico de dominio total. «No teman ni desmayen», animó Josué a sus tropas. «Sean fuertes y valientes. Así hará el Señor con todos los enemigos contra los que lucharán». Después de eso, Josué ejecutó a los 5 reyes y colgó sus cuerpos en 5 árboles hasta el anochecer, siguiendo las costumbres de guerra de aquella época. Al caer el sol, ordenó que se retiraran los cuerpos y se depositaran en la misma cueva donde se habían escondido, sellando la entrada con grandes piedras, un monumento fúnebre a la caída de quienes se opusieron al avance de Israel. Con la coalición de los 5 reyes derrotada, Josué no perdió tiempo. En una brillante campaña militar, lideró a Israel en conquistas sucesivas por las tierras del sur de Canaán. La primera ciudad fue Maquedá, donde se habían capturado a los 5 reyes. Siguiendo el mismo patrón de Jericó y Hai, la ciudad fue destruida por completo, sin dejar sobrevivientes. El rey de Maquedá sufrió el mismo destino que los 5 reyes de la coalición. De Maquedá, el ejército israelita marchó contra Libna, luego Laquis, luego Eglón, luego Hebrón y finalmente Debir. Cada ciudad cayó ante Israel, cada gobernante fue derrotado, cada población sometida al Srus, la destrucción total ordenada por Dios. Así conquistó Josué toda aquella región.
la zona montañosa, el Negev, toda la región de Gosen, la Sefelá, el Arabá y las montañas de Israel con sus llanuras, desde el monte Jalak, que se eleva en dirección a Seir, hasta Baal Gad, en el valle del Líbano, al pie del monte Hermón. Capturó a todos sus reyes y los hirió, matándolos. La campaña del sur se llevó a cabo con rapidez y eficiencia extraordinarias. En una sola operación militar, Israel estableció control sobre toda la región meridional de Canaán, desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la región de Gosen hasta Gabaón. La razón de esta conquista arrasadora se expresa claramente en las Escrituras. Fue el propio Señor quien endureció el corazón de ellos para que lucharan contra Israel, de modo que fueran destruidos sin misericordia, siendo exterminados, como el Señor lo había ordenado a Moisés. Después de estas victorias, Josué y el ejército regresaron al campamento en Gilgal para descansar y reagruparse. La primera fase de la conquista estaba completa, pero sabían que el norte de Canaán aún debía ser enfrentado. Allí los esperaba un enemigo aún más formidable. Las noticias de las conquistas israelitas en el sur de Canaán se difundieron rápidamente por toda la región. En el norte, Jabín, el poderoso rey de Hazor, la ciudad más grande y fortificada de todo Canaán, comprendió que sería el próximo objetivo. «Si no actuamos ahora, seremos destruidos como los del sur», declaró a sus consejeros. Con determinación, envió mensajeros a los reinos vecinos, Jobab, rey de Madón, a los reyes de Simrón y Aksaf, y a todos los gobernantes de las tierras del norte, de las montañas, de las planicies al sur de Kineret, de la Sefelá y de las alturas de Dor al occidente. Su mensaje era directo y urgente. «Vengan, únanse a mí. Juntos destruiremos esta amenaza antes de que sea demasiado tarde». La respuesta fue inmediata. De oriente y occidente llegaron los cananeos. Del norte arribaron los amorreos, hititas, fereceos y jebuseos de las montañas. Los heveos de las laderas del Hermón en la tierra de Mizpa también se unieron a la coalición. El ejército formado era impresionante, numerosos como la arena de la orilla del mar, según las Escrituras. Miles de guerreros, caballos y carros de guerra en una cantidad que Israel jamás había enfrentado. Esta no era una simple alianza de ciudades-estado, como la del sur, sino una coalición masiva decidida a aniquilar de una vez por todas la amenaza israelita. El punto de encuentro elegido fue las aguas de Merón, donde el terreno favorecía a sus fuerzas de caballería y carros. Allí, el inmenso ejército cananeo estableció su campamento, listo para marchar contra Israel. Cuando Josué recibió las noticias de semejante concentración de fuerzas, incluso su corazón experimentado debió sentir aprehensión. Se enfrentaban a un enemigo muy superior en número y tecnología militar. Israel no poseía caballería ni carros de guerra, solo infantería relativamente sencilla. Entonces el Señor habló a Josué: «No temas, porque mañana a esta hora yo los entregaré a todos ellos muertos ante Israel. Cortarás los tendones de sus caballos y quemarás sus carros». Fortalecido por esta promesa, Josué concibió una estrategia audaz. En lugar de esperar el ataque enemigo, dirigiría un asalto sorpresa al campamento cananeo. Mientras los ejércitos cananeos aún se organizaban en las aguas de Merón, seguros de su superioridad numérica y tecnológica, Josué condujo a su ejército en una marcha forzada hacia el norte. Atravesando terreno difícil, los israelitas avanzaron con rapidez, manteniendo un absoluto sigilo sobre sus movimientos. La táctica de Josué se basaba no solo en la guía divina, sino también en principios militares sólidos: velocidad, sorpresa y determinación. Sabía que, en campo abierto, los carros cananeos tendrían una ventaja abrumadora. Necesitaba neutralizar esa ventaja con un ataque inesperado. Al amanecer, cuando los comandantes cananeos aún planeaban su estrategia en lujosas tiendas, el grito de guerra israelita irrumpió en el aire fresco de la mañana. Por todos lados, los guerreros israelitas se lanzaron contra un campamento desprevenido. «Los israelitas están aquí». La alarma sonó demasiado tarde. La confusión fue total.
Los carros de guerra, tan letales en combates organizados, resultaron inútiles ante el caos de un campamento bajo ataque. Caballos asustados relinchaban y se alzaban, pisoteando a sus propios jinetes. Las tiendas se derrumbaban, mientras los soldados trataban desesperadamente de tomar sus armas. Siguiendo la instrucción divina, los israelitas se centraron sobre todo en los caballos, cortándoles los tendones para inutilizar permanentemente la caballería enemiga. Los carros de guerra fueron incendiados, convirtiendo el orgullo de la tecnología militar cananea en monumentos humeantes de destrucción. La coalición, que parecía invencible, se deshizo en pánico. Reyes que se habían reunido con arrogancia huían ahora para salvar sus vidas. El ejército israelita persiguió sin piedad a los sobrevivientes, sin darles ocasión de reagruparse. Con la retaguardia asegurada, Josué dirigió su atención al verdadero premio: Hazor, la capital del norte de Canaán. A diferencia de otras ciudades que fueron atacadas tras la derrota de sus ejércitos en campo abierto, Hazor recibió un trato especial. Hazor era quien lideraba a todos esos reinos, afirman las Escrituras. Por esa razón, mientras otras ciudades fueron conquistadas pero dejadas en pie, Hazor fue completamente incendiada. Sus fortificaciones imponentes, palacios ornamentados y templos paganos quedaron reducidos a cenizas. La campaña del norte se extendió por varios años, mientras Josué sometía metódicamente ciudad tras ciudad, región tras región. Josué estuvo en guerra contra todos estos reyes durante mucho tiempo, registran las Escrituras. Eventualmente, solo quedaban los anaquitas, una raza de guerreros de gran estatura, en algunas áreas montañosas de Gaza, Gat y Asdod. Incluso ellos fueron expulsados o derrotados por las fuerzas israelitas. Así, Josué conquistó toda la tierra, declaran las Escrituras, un poderoso cumplimiento de las promesas divinas hechas siglos antes a Abraham, Isaac y Jacob. Tras años de campañas militares, Josué era ya un hombre anciano. Sus manos, que un día empuñaron la espada con vigor juvenil, mostraban ahora las marcas de la edad. Sus ojos, que habían contemplado milagros extraordinarios desde Egipto hasta Canaán, observaban ahora una nueva realidad, un pueblo establecido en la tierra prometida. «Estás muy anciano», le dijo el Señor, «y todavía queda mucha tierra por conquistar». Esa aparente contradicción, tierra conquistada frente a tierra por conquistar, reflejaba la realidad militar y política de la ocupación. Las principales fuerzas enemigas habían sido vencidas, pero aún persistían focos de resistencia, sobre todo en las planicies costeras y en algunos valles donde los carros de hierro de los cananeos dificultaban el avance israelita. Llegaba el momento de una nueva fase, la repartición de la tierra entre las tribus de Israel. Cada tribu recibiría su herencia, su porción en la tierra prometida, con la responsabilidad de completar la conquista en su propia región. En una asamblea solemne en Gilgal, Josué y el sumo sacerdote Eleazar, ayudados por los líderes tribales, comenzaron el proceso de distribución territorial. Mediante suertes y considerando el tamaño de cada tribu, la tierra fue asignada meticulosamente. A Judá, la más grande y prominente de las tribus, le correspondió el sur, una región de colinas, valles fértiles y desierto, incluyendo Hebrón y partes de la futura Jerusalén. A Efraín y a la media tribu de Manasés, descendientes de José, se les otorgó el centro de Canaán, incluyendo Siquem y las llanuras fértiles del valle del Jordán. A las demás tribus, porciones que correspondían a las promesas divinas y sus necesidades. Cuando llegó el turno de que Josué recibiera su propia herencia, mostró una humildad y desapego extraordinarios. Habría podido exigir las mejores tierras, las ciudades más ricas, los valles más fértiles. En lugar de ello, pidió solo una pequeña ciudad en las montañas de Efraín, Timnat Será, un lugar modesto para su retiro. Allí, el gran conquistador de Canaán construyó una ciudad y se estableció para sus últimos años, no como un monarca glorioso en un palacio espléndido, sino como un siervo fiel en una sencilla residencia montañosa.
Antes de retirarse del todo, sin embargo, Josué realizó un último acto administrativo de gran importancia: el establecimiento de las ciudades de refugio y de las ciudades levíticas. 6 ciudades se designaron como santuarios para quienes hubieran matado a alguien por accidente y necesitaran protección contra el vengador de la sangre. 48 ciudades fueron distribuidas entre la tribu de Leví, que no recibió territorio propio por estar dedicada al servicio religioso. Así, el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus antepasados, y ellos tomaron posesión de ella y se establecieron allí. El Señor les concedió descanso en todas sus fronteras, exactamente como había prometido a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo resistirles. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la nación de Israel dejó de cumplirse. Todas se cumplieron. Tras siglos de esclavitud, décadas de peregrinación en el desierto y años de guerra en Canaán, las Escrituras ofrecen esta hermosa conclusión: la tierra descansó de la guerra. La historia de Jericó, desde sus murallas aparentemente inquebrantables hasta su caída milagrosa, permanece como testimonio del poder de la fe y la obediencia. A través de métodos que desafiaban toda lógica militar, Dios mostró que la victoria no depende de la fuerza humana, sino de la fidelidad divina. Para el pueblo de Israel, Jericó representó la primera prueba en su nueva tierra, una prueba no solo de fuerza, sino de confianza. Para nosotros hoy, sigue siendo un recordatorio de que los obstáculos más formidables pueden caer cuando se enfrentan con fe verdadera y obediencia total.